A veces, lo más difícil no es estar solo, sino aprender a estar en silencio. En ese instante en que las voces externas se apagan, lo único que queda es uno mismo, con sus pensamientos, sus temores, sus sueños antiguos aún latiendo en lo profundo. El silencio, lejos de ser vacío, es una presencia densa, una invitación a descender dentro del propio ser. Al principio, el silencio puede parecer abrumador, como si guardara secretos que no deseamos escuchar. Pero si permanecemos en él sin resistir, descubrimos que contiene una dulzura escondida, una quietud que no exige, que no juzga, que simplemente es. Y en esa aceptación comienza a abrirse una puerta hacia la comprensión. Cada eco interior es una respuesta que aguarda paciente. No viene desde fuera, sino desde el espacio íntimo donde habita lo verdadero. Allí no hay máscaras ni expectativas, solo la claridad de estar con lo que somos. Escuchar ese eco es empezar a recordar quién hemos sido y permitirnos ser, con una ternura nueva. Vivimos temiendo el vacío como si fuera una amenaza. Lo llenamos con ruido, con objetos, con personas que no siempre queremos cerca. Pero hay un tipo de vacío que no oprime, sino que aligera. Un vacío sereno que no significa ausencia, sino espacio abierto para respirar. En esa amplitud sin adornos, lo esencial comienza a brillar. Descubrimos que muchas de nuestras cargas eran innecesarias, que había un cansancio acumulado por sostener lo que ya no nos pertenece. Y al soltar, el corazón se expande. No hay drama en el desprendimiento cuando se hace con conciencia. Hay paz. El vacío que no pesa es el que permite que todo fluya, como el cielo que no se aferra a las nubes, como la mano que se abre para soltar el ave. En esa ligereza, la soledad ya no duele. Se vuelve un campo fértil donde florece lo verdadero, sin el peso de las expectativas ni la urgencia del tener. Aprender a estar solo es redescubrirse como compañero. Somos más de lo que pensamos, más ricos, más diversos. Hay partes nuestras que aún no hemos escuchado, gestos que esperan salir, intuiciones que solo brotan cuando todo se calma. Estar con uno mismo no es encerrarse, es reunirse. Con el tiempo, descubrimos que hay una conversación sagrada entre el cuerpo, la mente y el alma, una danza sutil que solo puede percibirse cuando el ruido del mundo se silencia. Nos damos cuenta de lo que necesitamos realmente, no lo que creíamos necesitar. Y así nace el cuidado, el respeto, el amor propio. La verdadera compañía no siempre habla, no siempre actúa. A veces solo respira a nuestro lado, sin prisa, sin juicio. Cuando logramos ser eso para nosotros mismos, entonces ya no hay urgencia por buscar afuera lo que por fin hemos hallado adentro. Y la soledad, en vez de ser un exilio, se convierte en regreso. Cada ser tiene un compás único, una cadencia que no siempre coincide con la velocidad del mundo. En la soledad se nos da la oportunidad de escuchar ese ritmo interno que ha sido ignorado por tanto tiempo. No es fácil al principio, porque estamos acostumbrados a correr, a producir, a responder. Pero cuando por fin nos sentamos en silencio, sin obligaciones ni relojes, el alma comienza a marcar su paso. Es lento, es suave, a veces casi imperceptible. Es el ritmo de quien ya no compite, de quien no necesita demostrar nada, solo quiere ser. Y al seguir ese compás, la vida adquiere otra textura. Descubrir el ritmo del alma es permitirnos vivir sin exigencias externas. Es comer cuando hay hambre, descansar sin culpa, crear sin esperar aplausos. Es vivir desde adentro hacia afuera, como el árbol que florece en su tiempo, sin mirar al de al lado. Y en ese florecimiento hay verdad. Presencia no es simplemente estar en un lugar, es habitarlo con todo el ser, con los sentidos despiertos, con el corazón disponible. Es mirar una taza de té como si fuera la primera vez, sentir el sol en la piel como si el cuerpo recién despertara al mundo. La soledad permite eso, volver a lo pequeño. A menudo vivimos distraídos, corriendo hacia un mañana que nunca llega, pero en la presencia no hay futuro ni pasado, solo este instante que late con suavidad. Es un arte que se aprende poco a poco, como se aprende a respirar con conciencia, a caminar sin destino, a escuchar sin anticipar. En la quietud del presente, la vida se muestra sin adornos, y descubrimos que no necesitamos tanto para sentirnos plenos, solo una mirada sincera hacia lo que es.
hacia lo que somos, sin querer cambiarlo. La presencia es la llave que abre la puerta de la plenitud, sin promesas, sin exigencias, solo estar. Hay un ritmo secreto en la respiración cuando nadie nos apura. Cuando no hay urgencia ni tareas pendientes, el aire entra y sale del cuerpo como una marea suave, recordándonos que vivir no es correr, sino estar. Respirar sin prisa es una forma de volver a casa, de reencontrarse con lo que sostiene la vida. Cada inhalación es un regalo que se recibe sin pedirlo, y cada exhalación una entrega que libera. En la soledad consciente, podemos volvernos íntimos con ese gesto simple y milagroso. Es en esa conexión donde se disuelven las tensiones acumuladas, donde la ansiedad se desvanece poco a poco como la niebla al amanecer. Respirar sin prisa es confiar. Confiar en que no hay nada que demostrar, nada que forzar. Solo estar aquí, ahora, mientras el cuerpo se mueve con la sabiduría de la naturaleza. Y en esa confianza nace la serenidad, como si el alma al fin pudiera extenderse sin límites. En el silencio aparecen verdades que las palabras nunca alcanzaron. No todo puede ser nombrado, y no todo necesita ser entendido desde la mente. Hay emociones que se asientan como piedras en el fondo del lago interior, y aceptarlas tal como son es un acto de profunda compasión. A veces, el dolor no habla, pero se siente. A veces, la alegría no se explica, pero ilumina. Vivir solo permite escuchar esa música muda que nace en el centro del ser, donde no hay juicios, solo presencia amorosa. Es ahí donde se aprende a abrazar lo que no se dice, lo que simplemente se siente. Aceptar lo que no se dice es permitirnos ser humanos con toda nuestra complejidad. Es dejar de querer resolver, corregir o traducirlo todo, solo sentir, solo estar. Y en esa aceptación silenciosa, el corazón se vuelve más amplio, más tierno, más sabio. Más allá de paredes, muebles o calles transitadas, hay un lugar sagrado que nos acompaña siempre, el propio ser. En la soledad se revela ese hogar invisible, construido no con ladrillos, sino con presencia, compasión y escucha interna. Es un templo que nadie más puede habitar por nosotros. Allí todo es acogido, la tristeza, la risa, la incertidumbre. No hay exclusión ni rechazo, solo una inmensa capacidad de contener. Con el tiempo, al entrar en ese espacio con regularidad, se hace familiar. Ya no es refugio de emergencia, sino morada cotidiana. Habitar ese hogar es saber que no estamos perdidos, aunque estemos solos. Es sentir que llevamos todo lo que necesitamos dentro, que no hay que buscar afuera lo que ya nos habita. Y entonces, la soledad deja de ser vacío, para ser templo vivo, santuario de lo real. La verdadera libertad no siempre se siente como euforia. A veces es una calma honda, una ligereza que brota al no necesitar que alguien más nos complete. Vivir solo puede mostrarnos que no somos mitades, que no hay carencias esenciales, sino vínculos que suman, no que sostienen lo que falta. Cuando dejamos de depender, las relaciones se transforman. Ya no son salvavidas, sino encuentros. Elegimos compartir, no por miedo, sino por amor, y eso libera no solo a nosotros, sino también a los demás, porque nadie lleva el peso de llenar nuestro vacío. La libertad de no depender es reconocer que somos suficientes, que podemos acompañarnos en las noches largas, reírnos solos, llorar sin testigos y aún así sentirnos completos. Es una libertad suave, sin rebeldía, pero con dignidad, la dignidad de quien se pertenece. Hay palabras que no se dicen con la boca, sino con el alma. Cuando uno está solo, el corazón comienza a hablar con una voz baja pero firme. No exige, no grita, solo susurra verdades que durante años ignoramos por miedo o distracción. Escucharle es un acto de amor profundo. A veces, esas conversaciones traen memorias olvidadas, heridas no sanadas, deseos dormidos, pero no llegan para herirnos, sino para sanar. El corazón no busca castigar, sino guiar. En su lenguaje de emociones puras, nos devuelve a lo esencial, a lo que de verdad importa. Conversar con el corazón es aprender a confiar en nuestra sabiduría interna. Es saber que las respuestas más importantes no vienen de afuera, vienen de dentro, cuando todo se calma, cuando todo se escucha. Y al escucharlo, uno empieza a caminar distinto,
más despacio, más liviano, más en paz. La paz no siempre se anuncia con trompetas. A menudo se manifiesta en pequeños gestos que pasan desapercibidos. Una taza de té preparada sin apuro, una vela encendida al anochecer, el sonido del viento que se cuela por la ventana. Son momentos tan sutiles que solo en la soledad pueden ser notados. Estar solo nos afina la percepción, como si los sentidos despertaran de un largo sueño. Cada detalle cobra vida y significado, y es en esa atención plena donde surge una paz suave, sin pretensión. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de una mirada distinta, más tierna, más profunda. Los gestos invisibles de la paz no necesitan testigos. Son íntimos, personales, como un suspiro que aligera el pecho o una lágrima que cae sin tristeza. En ellos se esconde una sabiduría antigua, la que nos recuerda que la serenidad no se busca afuera, sino que se cultiva en lo cotidiano, en lo silencioso. A lo largo del tiempo, sin darnos cuenta, acumulamos máscaras. Algunas las usamos para encajar, otras para protegernos, otras por simple costumbre. Pero en la soledad no hay a quien convencer, no hay público. Y en esa desnudez, las máscaras comienzan a caer por sí solas. Soltar las máscaras no es un acto de rebeldía, sino de honestidad. Es mirarse al espejo sin adornos, con la voluntad de reconocerse tal como se es. Al principio puede doler, porque hay partes nuestras que evitamos mirar, pero luego llega la ternura, al comprender que incluso esas partes merecen amor. Sin máscaras, el rostro se vuelve más humano, más verdadero. No necesitamos demostrar fortaleza constante ni felicidad forzada. Podemos ser vulnerables, y eso es una forma de libertad. En ese estado, la relación con uno mismo se vuelve más sincera y la vida más liviana. Hay momentos que no necesitan más que su propia existencia para ser completos. No están llenos de logros ni de estímulos intensos, pero algo en ellos nos hace sentir profundamente vivos. Un rayo de sol que toca el rostro, el sonido de una hoja al caer, el sabor puro de una fruta recién cortada. Estar solo permite que estos instantes se revelen con todo su esplendor. Cuando no hay distracciones externas, el alma tiene espacio para saborear la vida sin filtros. La plenitud no está en tener más, sino en estar más presentes. En cada momento hay una riqueza infinita que espera ser notada. Esa plenitud no es eufórica, sino serena. No requiere que todo esté bien, solo que uno esté ahí, sintiendo sin resistencia. Es una plenitud suave, como el agua que llena una vasija sin desbordarse. Y cuando aprendemos a vivir así, comprendemos que cada instante puede ser hogar. En la soledad, nos volvemos jardineros de lo invisible. Con cada pensamiento amable, con cada acto de autocuidado, plantamos semillas que darán fruto en su momento. No se trata de cambios bruscos ni de metas exteriores, sino de un trabajo silencioso, paciente, amoroso. Como todo jardín, el alma necesita ser regada con atención, limpiada de malezas, expuesta a la luz. A veces florece en silencio, sin que nadie lo note, y otras veces parece estéril, pero incluso en la tierra dormida hay vida gestándose. Vivir solo nos da el tiempo y el espacio para cuidar ese terreno sagrado. Cultivar jardines internos es elegir conscientemente cómo queremos vivir por dentro. Es observar qué pensamientos nutrimos, qué emociones dejamos crecer. Y en ese cuidado vamos creando un refugio interior que florece sin necesidad de aprobación externa. Un jardín que, aunque invisible, embellece todo lo que somos. Una de las mayores bondades de la soledad es la posibilidad de mirarse sin el reflejo de los ojos ajenos, sin comparaciones, sin exigencias sociales, solo uno frente a sí mismo, como frente a un lago tranquilo que refleja sin distorsión. Es una mirada que al principio puede incomodar, pero que luego libera. Mirarse sin juicio es aprender a abrazar nuestras sombras con la misma ternura con que abrazamos nuestra luz. Es reconocer los errores sin castigo, los miedos sin vergüenza, los sueños sin presión. En esa mirada nace la compasión real, la que no busca cambiar, sino comprender. En ese espacio de aceptación, el alma se relaja. Ya no tiene que defenderse ni justificarse. Puede simplemente ser, y es ahí donde se inicia una sanación profunda, una transformación sin esfuerzo, porque al ser vistos con amor, incluso por nosotros mismos, comenzamos a florecer.
En un mundo que constantemente nos empuja al movimiento, a la novedad, a lo cambiante, hay un valor inmenso en aprender a enraizarse. Ser raíz es habitar el momento con firmeza, sin huir, sin necesidad de escapar, y es en la quietud de la soledad donde esa raíz puede profundizarse. Como los árboles que no caminan pero lo ven todo, al enraizarnos nos volvemos testigos del propio ser. Observamos los pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos, sentimos las emociones sin ser definidos por su intensidad. En esa tierra quieta encontramos estabilidad, no en lo externo, sino en lo interno. Ser raíz es confiar en la vida tal como es, sin buscar cambiarla a cada instante. Es anclarse en la presencia, en lo simple, en lo real, y en esa firmeza silenciosa descubrimos que no necesitamos grandes movimientos para crecer, solo profundidad, paciencia y verdad. Cuando las voces externas se apagan y el bullicio del mundo se aleja, la simplicidad revela su belleza oculta. Cosas antes ignoradas cobran un nuevo brillo. Una flor silvestre, un cuaderno en blanco, la forma en que la luz entra por la ventana al amanecer. Nada ha cambiado, salvo nuestra manera de mirar. La soledad nos reeduca la percepción. Nos enseña que lo grandioso no siempre es ruidoso, que la belleza no necesita espectáculo. Lo simple se vuelve refugio, lenguaje, consuelo. No por ser menos, sino por ser esencial. En lo mínimo a menudo habita lo eterno. La belleza de lo simple nos recuerda que no hay que tener mucho para sentirse pleno. Basta una taza caliente entre las manos, una respiración consciente, un pensamiento amable. En esa sencillez el alma descansa y lo cotidiano se convierte en sagrado. El desapego no es indiferencia, ni frialdad. Es una danza suave en la que aprendemos a soltar sin romper, a amar sin poseer, a estar sin aferrarse. En la soledad, este aprendizaje se vuelve más claro, porque no hay dónde distraerse. Uno se enfrenta con lo que intenta retener. Soltar no siempre es fácil. A menudo tememos que al dejar ir, quedaremos vacíos. Pero en realidad, cada cosa que soltamos deja espacio para algo nuevo, más auténtico, más liviano. Es como abrir las ventanas de una casa antigua. El aire fresco solo entra cuando dejamos salir lo viejo. La danza del desapego es una práctica constante. No se trata de alejarse de todo, sino de sostener con ligereza, de permitir que las cosas, las personas, los sentimientos fluyan sin ser encadenados. Y al danzar así, la vida se vuelve más libre, más amorosa, más verdadera. Hay un tipo de amor que no necesita ser reflejado, que no espera aprobación ni respuesta, que nace de la abundancia y no de la carencia. Es el amor que se cultiva en la soledad, cuando uno se descubre capaz de amar sin depender, de dar sin exigir, de ser sin esperar retorno. Ese amor sin espejo no se dirige solo a otros, sino también a uno mismo. Es la voz que dice, «Estás bien así», que abraza los errores con comprensión, que celebra los pequeños logros con humildad. Es un amor silencioso, pero constante, que no necesita ser visto para ser real. En la quietud de estar solo, ese amor se vuelve compañero. No llena vacíos, porque no nace de ellos. Simplemente está, como una llama que no se apaga, como un río que fluye sin pausa. Y en su presencia todo lo demás parece menos urgente, porque en el fondo, ese amor basta. La vida, como la naturaleza, tiene sus ciclos. Hay tiempos de florecer y tiempos de retraerse, tiempos de expansión y tiempos de recogimiento. Aprender a vivir solo es también aprender a aceptar estas estaciones internas sin luchar contra ellas, sin querer estar siempre en verano. En la soledad, uno puede observar con más claridad sus propios ritmos. Sentir cuándo es momento de sembrar, cuándo de cosechar, cuándo de descansar. No todos los días son productivos, no todos los momentos son luminosos. Y eso está bien, es parte de la danza de la existencia. El equilibrio llega cuando dejamos de resistir lo que es, cuando permitimos que el invierno interior nos enseñe, que el otoño nos invite a soltar, que la primavera despierte sin apuro. Al respetar nuestras estaciones, dejamos de forzarnos y comenzamos a fluir. Y en ese fluir hay paz. El tiempo, cuando se vive solo, adopta otro ritmo. No hay agendas apretadas, ni relojes que dicten la urgencia de cada segundo.
Hay una suavidad en los días, una respiración distinta. Aprender a habitar el tiempo sin ansias es un arte que se cultiva con silencio y presencia. Dejar de correr contra el reloj no significa dejar de vivir, sino empezar a hacerlo de otro modo. Las horas se vuelven espacios de contemplación, los minutos se llenan de matices. Ya no se trata de hacer más, sino de estar más. Y en ese estar, lo simple se transforma en valioso. Cuando la prisa se retira, aparece la profundidad. No necesitamos apurar el café, ni llenar cada momento con estímulos. Podemos simplemente ser, sin esperar que algo suceda. Habitar el tiempo así es volver al ciclo natural de la vida, donde todo llega cuando debe, sin presión. No todo camino necesita destino. A veces, lo más hermoso es el andar sin propósito, sin urgencia, sin mapa. En la soledad, uno puede entregarse a ese caminar liviano, donde lo importante no es llegar, sino el modo en que los pies tocan la tierra, el modo en que el alma se mueve con el cuerpo. Caminar sin meta es dejar que la vida se revele paso a paso. Es permitir que el paisaje interior se transforme sin necesidad de explicación. Cada paso es una meditación, una conexión con el momento. No hay ansiedad por el futuro, ni nostalgia del pasado, solo presente. Y en esa libertad de andar sin buscar, aparece una sabiduría inesperada. No hay error posible cuando el corazón guía con honestidad. No hay pérdida cuando no hay camino trazado. Solo hay movimiento, vida y un silencio que acompaña sin juzgar. Muchas veces prestamos atención solo a lo que nos duele, a lo que grita dentro de nosotros. Pero en la calma de la soledad comenzamos a percibir otras voces, las que susurran gratitud, serenidad, esperanza. Escuchar lo que no duele es abrir el corazón a una parte de la experiencia que a menudo olvidamos. El alma también habla desde la quietud, desde la belleza que no pide nada. Nos recuerda que no todo es lucha, que no todo es herida. Hay momentos, incluso en medio del dolor, en los que el cuerpo se siente liviano, el aire entra con suavidad, el silencio abraza sin peso. Al prestar atención a estas pequeñas bendiciones, aprendemos a equilibrar nuestra mirada, no para negar el dolor, sino para no quedar atrapados en él. Escuchar lo que no duele es volver a la totalidad del ser, donde la luz y la sombra conviven, donde la vida canta en todos sus tonos. Hay una plenitud que no depende de logros, posesiones o validaciones. Es el estado de simplemente ser, sin necesidad de ser alguien. No hay etiquetas ni roles que cumplir, solo la existencia, desnuda, libre, auténtica. En la soledad, este estado se vuelve posible. Ser sin necesidad es un descanso profundo. Es dejar de buscar razones para existir y empezar a habitar la existencia como es. Como un pájaro que no pregunta por qué vuela, como un río que no se cuestiona su cauce. Solo es, y en ese ser, todo encuentra su lugar. Cuando soltamos la necesidad de definirnos, algo dentro se relaja. Ya no tenemos que probar nada, ni alcanzar metas incesantes. Podemos simplemente vivir, respirar, mirar, sentir. Ser sin necesidad es el regalo más puro que nos damos cuando aprendemos a estar con nosotros mismos. Hay un momento, sutil y profundo, en que el alma ya no busca compañía para sentirse entera. No es rechazo ni aislamiento, sino una presencia tan completa que basta con ella misma. Es el fruto de una soledad abrazada con amor, de un camino recorrido con paciencia y verdad. Cuando el alma se basta, cada encuentro se vuelve elección, no necesidad. Cada día se llena de sentido propio, no prestado. No hay urgencia por llenar huecos, porque ya no hay vacío, solo un silencio lleno, un corazón en paz, una vida sencilla pero vasta. Y así, sin ruido ni alarde, la soledad se transforma en plenitud, una plenitud que no necesita ser explicada, solo vivida, porque cuando el alma se basta, todo lo demás puede llegar, o no, y está bien, porque ya somos hogar.